montículo de carbón, la impresionante energía solar, un cielo cubierto de nubes, un pony pastando, todos son diferentes, pero todos comparten una cosa importante. Todos están involucrados de una forma o de otra en el ciclo del carbono, uno de los procesos de reciclaje más importantes de la naturaleza. El ciclo del carbono. Todas las formas de vida, sean animales, plantas, hongos u otras, dependen de ciertos químicos claves para su existencia. Sin estos imprescindibles químicos no puede haber vida, ningún organismo vivo de ninguna clase. Y aquí, en forma de carbón, tenemos uno de los más importantes químicos. El carbono es imprescindible para todas las formas de vida. Todo organismo vivo, ya sea una planta silvestre o un pájaro, necesita del carbono para producir los carbohidratos, grasas y proteínas que son el corazón mismo de la vida. Los átomos de carbono son, por ejemplo, tan vitales para nosotros los humanos que conforman más del 18% de nuestro cuerpo. Obviamente, entonces, si todos los seres vivos tienen que tener átomos de carbono para existir, es de vida o muerte que la naturaleza no se quede sin él. Y claro, esto nos lleva a una interesante pregunta. Después de los cientos de millones de años que los seres vivos de todas las especies han habitado el planeta Tierra y han usado su carbono durante ese proceso, ¿cómo es que aún quedan átomos de carbono? ¿Cómo es que los seres vivos no han agotado hace ya tiempo los suministros de átomos de carbono de la Tierra? ¿Hay una respuesta? Sí, la respuesta es el reciclaje. Los organismos aún pueden seguir obteniendo los átomos de carbono que necesitan porque la naturaleza los recicla, reutilizándolos una y otra vez. Para ver cómo es esto, comencemos observando algunas típicas plantas verdes. Todas las plantas verdes, más allá de a qué clase pertenezcan o el lugar en donde crezcan, juegan un papel clave en el reciclaje de átomos de carbono y en hacerlos disponibles para su uso una y otra vez. Las plantas verdes realizan esto mientras hacen el azúcar que utilizan como alimento. Este proceso se denomina fotosíntesis y los materiales crudos empleados son el agua y el dióxido de carbono, un gas que contiene carbono que forma parte del aire que nos rodea. Al utilizar la energía solar, las plantas verdes, o como a menudo se las denomina productoras, combinan átomos de carbono, de oxígeno y de hidrógeno durante la fotosíntesis para fabricar el azúcar que necesitan. Las plantas luego reparten este azúcar para liberar energía o lo cambian a celulosa, almidón u otros químicos ricos en carbono. Pero más allá de lo que hagan con el carbono que producen durante el proceso, la fotosíntesis, durante la cual las plantas verdes de todo tipo toman los átomos de carbono de la atmósfera, conforma la mitad del ciclo del carbono. Aquí vemos un grupo de ponis salvajes. Estos están involucrados en la otra mitad del ciclo del carbono. Ellos, al igual que tantos animales distintos, se alimentan de pastos y de otras plantas verdes. Cuando el pony u otros animales denominados consumidores come plantas verdes, los átomos de carbono que forman parte de estas pasan al sistema digestivo del pony. Una vez allí, algunos de los tejidos de las plantas que contienen carbono se quiebran, liberando energía. Otros átomos de carbono de la planta cambian para transformarse en nuevos químicos que empiezan a formar parte del cuerpo y la leche del pony. Al mismo tiempo, los ponis exhalan dióxido de carbono hacia la atmósfera, completando así el ciclo del carbono. A un lado del ciclo, las plantas verdes toman los átomos de carbono del aire y los hacen parte de sus tejidos. Y en el otro, los animales que se comen esas plantas verdes devuelven los átomos de carbono hacia la atmósfera cuando exhalan.
Hasta el momento, hemos visto cómo funciona el ciclo del carbono con las plantas y los animales. Además, es importante entender que los organismos muertos, como este tronco en descomposición, estas hojas podridas, este pez muerto, juegan también un papel importante en el ciclo del carbono. Cuando los organismos mueren, estos se descomponen o se pudren. Aquí entran en acción las bacterias y los hongos, como el que estamos viendo aquí, que está ayudando a este tronco a descomponerse. Este y otros, así llamados descomponedores, se alimentan de organismos muertos, empleando parte del carbono que está en los tejidos muertos para construir sus propios cuerpos. Gran parte del carbono restante en el organismo muerto es, sin embargo, devuelto a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, que es un subproducto de la propia respiración del descomponedor. Las plantas verdes de toda clase pueden entonces emplear estos recién liberados átomos del carbono durante la fotosíntesis. De momento hemos conversado sobre lo que se denomina ciclo de carbono biológico o corto. Como hemos observado, involucra el relativamente rápido reciclaje de los átomos de carbono, ida y vuelta entre la atmósfera y los organismos vivos. Sin embargo, la naturaleza no es siempre tan rápida. Algunos átomos de carbono no se reciclan con tanta rapidez. Aquí, por ejemplo, a lo largo de las orillas del río Virginia, encontramos una perfecta ilustración de dicho retraso en el reciclaje de los átomos de carbono que quedan atrapados fuera de circulación durante millones de años. Lo que en la actualidad son peñascos de la orilla del río, fueron millones de años atrás gruesas capas de barro al fondo de un mar llano que en ese entonces cubría esta zona. Estos peñascos son mundialmente famosos gracias a los fósiles encontrados en ellos. Fósiles como estas almejas que alguna vez florecieron en las aguas cálidas del antiguo mar. Cuando estaban vivas, las almejas extraían átomos de carbono del dióxido de carbono disuelto en las aguas del mar alrededor de ellos y los combinaban con otros químicos para formar sus caparazones y otros tejidos. Los fósiles y los depósitos de piedra caliza y otras rocas ricas en carbono tienen un gran número de átomos de carbono atrapados y no les permiten ser reciclados durante millones de años. Es únicamente cuando dicho material se erosiona y se parte que estos átomos de carbono son liberados, quedando así disponibles para su nueva utilización. Los fósiles son solo una de las formas en que el carbono puede quedar atrapado y fuera de circulación. La gasolina, el carbón, el petróleo y otros combustibles aún siguen teniendo otros átomos de carbono cautivos durante millones de años. Estos combustibles fósiles se formaron de los restos de organismos que vivieron hace millones de años, y los átomos de carbono atrapados dentro de ellos no quedarán libres para su circulación a través de la naturaleza hasta que los quememos como combustibles. Cuando eso suceda, cada vez que algo se queme, los átomos de carbono quedarán entonces liberados en forma de dióxido de carbono. Y esto nos lleva a lo que muchos científicos sienten que es un problema ambiental: el calentamiento del globo. A partir de que comenzó la era industrial en el siglo XVII, hemos quemado cantidades en aumento de carbón, petróleo y otros combustibles fósiles. En la actualidad, las fábricas y vehículos continúan vertiendo inmensas cantidades de dióxido de carbono hacia la atmósfera, tanto de hecho que las plantas verdes del mundo no pueden quitar el exceso a través de la fotosíntesis. La creciente cantidad de dióxido de carbono que nuestros vehículos y fábricas siguen descartando al aire alrededor nuestro molestó al mecanismo natural de reciclaje del carbono del que estamos hablando hoy. Muchos científicos están preocupados por esto. Temen que la cantidad en aumento de dióxido de carbono actúe como una manta que cause un calentamiento antinatural y otros posiblemente desastrosos cambios ambientales relacionados con esto. Aún tenemos mucho que aprender sobre el calentamiento del globo y su impacto en el medio ambiente.
Sin embargo, independientemente de lo que descubramos, esto no cambiará el hecho de que el ciclo del carbono es y será la forma en la cual los átomos de carbono, átomos de los que depende toda la vida, son y sean puestos a disposición para su uso una y otra vez.